base. Ya, ahora sí, le damos la bienvenida, ¿cierto?, a la clase de lectivo de química, a los compañeros que están acá en sala y además a los compañeros que están trabajando desde la casa. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Los compañeros, ya nosotros tuvimos 2 horas presenciales la semana pasada y por problemas de internet, ¿cierto?, no habíamos podido tener esta clase. Voy a hacer la presentación, usted puede ir anotando, recuerde que toda la clase va a quedar grabada, entonces esto usted tiene que ir anotando o tomando apuntes en su cuaderno, ¿ya? Como les decía yo, los compañeros que están acá la semana pasada vinieron y esto ya lo tienen registrado y la idea es que vamos trabajando, ¿cierto?, de forma paralela, ya después no nos vamos a encontrar con este inconveniente, así que por ese lado se quedan tranquilos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerden, y porque habían hartas dudas y también le aviso a los compañeros que están acá, de aquello, recuerden que nosotros, ¿cierto?, vamos a trabajar los días jueves acá con el grupo B y ustedes de manera online, si es que llegan a venir, vienen acá al colegio, y los días miércoles en la tarde vamos a trabajar todos juntos, independientemente si usted es del grupo A o del grupo B. Y la hora de comienzo de esa clase va a ser a las 3:30, ¿ya? Todas las clases de la tarde van a comenzar a las 3, pero hicimos una modificación en el horario y que comenzamos a las 3:30. Entonces, vamos a comenzar con nuestra primera unidad, que es la unidad de reacciones de ácido y base, que los compañeros ya aquí la tienen, ¿cierto? Está la presentación para que podamos trabajar. Y este lectivo se está dando en paralelo con la profesora Edith. Llegamos a un acuerdo, que fue lo mismo que el año pasado, en donde le avisa acá a sus compañeros que vamos a trabajar el mismo material, el mismo modelo de prueba, el mismo material, las mismas guías. Entonces, para que ustedes no sientan que quizás un electivo va más adelantado que el otro, vamos a trabajar de manera paralela. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos con sus compañeros? Para que nosotros igual vamos avanzando, usted lo puede ir revisando y después copiarlo. La idea es que vamos avanzando y poniéndonos al día ya con el otro grupo. Entonces, vamos a comenzar esta primera unidad que es de reacciones ácido y base, y la primera pregunta que vamos a hacer, o no sé si pregunta, pero cuando nosotros nombramos la palabra ácido, ¿cierto? Hacemos mención, ahí lo conversábamos el otro día acá, a que la palabra ácido es mucho más conocida que la palabra base. Pero cuando pienso en algo ácido, automáticamente puedo pensar en un limón, en un kiwi, en una naranja, etc. Pero cuando pienso en base, no. ¿Por qué no? Porque no es un término muy utilizado en lo que respecta a química. Entonces, cada vez que yo hable de algo que es básico, Benjamín, no tiene relación. El otro día también me hicieron esa pregunta y también para los de la casa, que la pasta base no tiene relación, ¿cierto?, con lo que son las bases. Entonces, ¿qué es lo que son las bases? Las bases son todos los productos, ¿cierto?, de limpieza que producen espuma o que son jabonosos al tacto. Por ejemplo, el champú, el acondicionador, el detergente de ropa, de loza, etc. Todos los productos de limpieza son bases. Ahora, ellos tienen características, ¿cierto?, especiales de cada uno. ¿Cuáles son estas características? Ya, primeramente, las características generales de los ácidos. Entonces, ¿cuáles son las características generales de los ácidos? Son aquellas que presentan sabor agrio o ácido, se comportan como electrolito, es decir, conducen la corriente eléctrica en solución acuosa. ¿Qué significa eso? Que un ácido podría conducir la electricidad. Por ejemplo, yo con 3 limones muy ácidos podría conducir la electricidad a lo mejor de una pila o podría encender una pila. Ahora, obviamente nunca voy a prender una ampolleta con limones, pero sí pueden conducir la electricidad. Dice acá, enrojecen el tornasol azul, colorante vegetal utilizado como indicador. Lo vamos a ver más adelante, ya que vamos a ver qué es lo que es un indicador. Y ahí se los voy a explicar para que lo puedan entender. Dime, Benjamín. No, porque ustedes esta materia ya la tienen. Estamos haciendo este repaso para los compañeros que están en casa. Y después dice que en general, al reaccionar con metales, desprende hidrógeno gaseoso. ¿Ya? Entonces, los ácidos tienen sabor ácido, se comportan como electrolitos, cambian de color frente a un indicador y desprenden hidrógeno gaseoso. A diferencia de las bases, ¿cuáles son las características de las bases? Las bases son amargas, se comportan como, aquí me equivoqué, se comportan como no electrolitos, es decir, no conducen la electricidad, dejan azul el indicador tornasol rojo, son soluciones generalmente resbaladizas al tacto, y una base al reaccionar con un ácido se neutraliza. También lo hablamos el otro día,
de que la gente cuando, por ejemplo, consume productos que son muy condimentados, le da acidez y la acidez la quita, ¿cierto? Consumiendo algún antiácido que la verdad que es una base. Entonces, la primera consulta es, a los que están acá y a los que están en casa, ¿les queda claro las características de los ácidos y de las bases? Eso es solo conocer cómo son, yo los puedo identificar cómo son. De características de ácidos, agrios o ácidos de sabor, se comportan como electrolitos, cambian de color frente a un indicador y desprenden hidrógeno. Características de las bases, tienen sabor amargo, se comportan como no electrolitos, cambian de color frente a un indicador y generalmente son resbaladizas al tacto y cuando un ácido y una base se juntan, ¿cierto? Se neutralizan. Eso es lo primero. Ya. Dice acá, ¿de qué ejemplo de comida puede dar para la acidez? Por ejemplo, cuando las personas consumen, no sé, longanizas, cosas con merquén, cebolla, hay gente que le da acidez. Y eso pasa porque le aumenta el ácido clorhídrico que uno tiene en el estómago. Todo el mundo aquí ha comido chicle, me imagino. Cuando ustedes comen chicle, lo que ocurre es que después de un rato les da un poco como de fatiga. Y es porque aumenta, ¿cierto? El estómago se está preparando con los jugos gástricos para que la comida caiga. Entonces con el chicle uno engaña el estómago. El alimento nunca cae al estómago y empieza a producir, ¿cierto? Bastante jugo gástrico. Y por eso que les da acidez. ¿Y qué consume uno para la acidez? Un antiácido, un sal de fruta que va a restar ese efecto. Ya, entonces esas son las características de ácidos y bases. La clase como va a quedar grabada y se va a subir el material, usted va a tener el tiempo de escribir esto en su casa. Esto va a ser solamente por ahora, porque como la semana pasada tuvimos el problema del internet, no pudimos dar la clase, sus compañeros ya lo tienen copiado. Pero esto va a pasar solamente y única y exclusivamente por ahora. Ahora, ¿qué otra cosa? Tenemos que recordar que cuando un ácido reacciona con una base, sus propiedades se anulan. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo tengo un ácido y le agrego una base, todas las propiedades que el ácido podría tener o todas las bases todas las propiedades que puede tener la base, entre ellas dos se anulan. Ya como que estas propiedades tenían, se juntaron, se van a anular. ¿Ya? Y a eso se le llama neutralización, que es lo que hace, ¿cierto? Cuando tú tienes acidez y consumes un antiácido, eso es lo que ocurre. El estómago se neutraliza porque uno tiene un exceso de acidez, ¿ya? Entonces la pregunta es, para los que van en casa, ¿van entendiendo? ¿Sí? Los que están acá me imagino que sí, bueno, en realidad ya lo habíamos visto. Pero necesito que ustedes me vayan diciendo si van entendiendo, o me lo escriben, o me ponen la reacción. O sea, la reacción me refiero a poner ahí alguna cosita, sí, profesora, la entendemos, no sé. Ya, súper. Ya, entonces Cristóbal también participó el otro día de la clase, ahora está en la casa, ¿cierto? Y él ya tiene copiada esta materia. La Sofía, vi que también se conectó la Sofía también vino la semana pasada, así que esta materia no la tiene que copiar porque ya lo habíamos visto. El día de hoy lo que sí les voy a dejar una pequeña tarea para todos los que están aquí y los que están en casa para que la puedan hacer. Ya, continuamos. Ahora, una cosa es que yo, ¿cierto? Una cosa es que yo sepa las características de los ácidos y las bases, y otra es que yo sepa cómo identificarlos. Entonces dice, ¿cómo reconocer ácidos y bases? Benjamín Osorio, tú que estás acá, ¿tú te recuerdas cómo yo puedo reconocer a los ácidos y a las bases? Ya, la escala de pH, ¿qué otra cosa? Ya, con un análisis cualitativo y cuantitativo. Ignacia Pradena, tú que estás acá, ¿tú acuerdas qué es lo que es un indicador? Ya, esa es la escala de pH, pero el indicador, ¿qué es lo que era? ¿Te acuerdas? ¿No? Ya, entonces, los que están acá igual pueden ir como recordando algunos conceptos. Supongamos que nosotros estamos en un laboratorio y tenemos dos vasos con líquidos transparentes. Y yo les digo a ustedes que me digan cuál es ácido y cuál es base, solamente con mirar. Entonces usted no podría decir, a ver, voy a lorosar si es ácido, a ver, voy a saber, voy a probarlo si es que es base. No, eso no se puede hacer jamás. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Hay dos tipos de análisis para poder reconocer si una sustancia es ácida o básica, que uno es cualitativo y el otro es cuantitativo. Cualitativo viene de cualidad, cuantitativo viene de cantidad. Entonces, dice por acá, para que no se vayan a confundir.
Una forma de reconocer si una sustancia es ácida o básica es mediante los indicadores. ¿Qué es lo que es un indicador? El indicador es un pigmento vegetal que cambia de color frente a un ácido o una base, ¿ya? Y este tipo de análisis se considera cualitativo, porque solo indica si la sustancia es ácida o básica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a estos vasos de que son transparentes le agrego un indicador X, se va a poner de cierto color si es ácido y se va a poner de otro color si es base. Les explicaba a los compañeros que tenemos el repollo morado, que el repollo morado tiene un pigmento de color morado, que sirve como indicador de ácidos y bases. ¿Cómo lo transformo en un indicador? El repollo morado se cose, ¿ya? Con agua, y el agua va a quedar de color morado y el repollo va a quedar, ¿cierto? No transparente, o sea, no verde como el otro, pero se le va a quitar el color morado. Y ese color morado me sirve como indicador. Entonces, pongámonos en el ejemplo. Tengo dos vasos, ¿cierto? Uno tiene agua con jabón y el otro tiene agua con el otro jugo de naranja. Si yo le colocara este indicador, cuando ocupo este indicador, si es ácido se pone de color rojo y si es base se coloca de color verde. Y así yo los puedo identificar. Por ende, el que tiene jugo de naranja se pondría de color rojo y el que tiene ¿cómo se llama? El agua con jabón se pondría de color verde. Entonces, acá usted tiene, y para los compañeros que están acá también, que puedan mirar la pizarra, usted tiene una serie de indicadores, ¿ya? Dice indicador azul de timol, naranja de metilo, azul de bromofenol, rojo congo, rojo de metilo, tornasol, fenolftaleína. Hay varios indicadores que obviamente la palabra lo dice, me van a indicar si una sustancia es ácida o básica según el cambio de color. Por ejemplo, si yo tengo dos líquidos transparentes y le agrego azul de timol y se coloca rojo, es ácido. Si se coloca amarillo, es base. ¿Ya? Yo tengo tornasol. Si yo tengo tornasol y le agrego al ácido tornasol, se va a poner rojo. Si se pone de color azul, es base. Entonces, ¿por qué se dice que este análisis es cualitativo? Se dice que es cualitativo porque se cambia, me indica solamente si es ácido o base a través del cambio de color. ¿Ya? Por eso que se dice que es cualitativo. Claro, por aquí me dicen, se parece al medidor del pH de las piscinas. Sí, pero el tema del pH es otro indicador que lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es lo que era el pH? Ya, pero la pregunta es, ¿queda claro lo que es un indicador? ¿Sí? Ya, entonces el indicador, la palabra lo dice, me indica a través del cambio de color si una sustancia es ácida o básica. Y por otro lado, y con esto vamos terminando lo del día de hoy, o sea, no la clase, sino que como entre comillas el repaso, tenemos otro análisis que es la escala del pH. ¿Qué es lo que es la escala del pH? La escala del pH mide el grado de acidez de un objeto o de una sustancia que no son muy ácidos, no miento, los objetos que no son muy ácidos se llaman básicos. La escala tiene valores que van desde el 0 al 14. Y este análisis es un análisis cuantitativo y cualitativo, ya que además de indicarme si una sustancia es ácida o básica, nos indica cuán ácida o básica es. El indicador solo me dice si es ácido o básico. En la escala del pH me dice, ya, es ácido, pero tiene este valor. ¿Qué significa ese valor? Y necesito que los que están acá en sala miren la pantalla porque esto no lo habíamos visto. La escala del pH va de 0 a 14, ¿ya? Y el 7, al 7 se le llama neutro, ¿ya? De 0 a 6 es ácido y de 8 a 14 es básico, ¿ya? ¿Por qué dice alcalina acá? Porque las sustancias que son básicas también se conocen como sustancias que son alcalinas, ¿ya? Entonces, mientras más cerca del 0 esté, es más ácida, y mientras más cerca del 14 esté, es más básica. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, un vinagre, ¿cierto? Y una batería, Benjamín Osorio, ¿qué es más ácido, el vinagre o la batería? El vinagre es el que está acá. Ese es el vinagre. Y ese es el vinagre y esa es la batería. ¿Quién es más ácido? Ya, la batería es más ácida. ¿Por qué? Porque está más cerca del 0.
¿Y por qué ocurre esto? Esto es porque, para darle más exactitud. Por ejemplo, la naranja y el limón son ambos ácidos, pero el limón muchas veces es más ácido que la naranja o viceversa. Y lo mismo pasa, ¿cierto?, en el caso del pH con nosotros. Nosotros orinamos constantemente y nuestra orina de la mañana es mucho más ácida que la de la tarde porque hay un lapso bien prolongado en donde nosotros no tomamos líquido, que es en la noche. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, hay niñas que dicen, o gente que dice, voy a tomar agua, harta agua para poder bajar de peso. Uno tomando solo agua no va a bajar de peso. ¿Y por qué no? Porque el agua lo que va a hacer es va a ayudar a mi pH a mantener un pH más neutro, ¿ya? Porque me va a limpiar y me va a desintoxicar, pero nunca vas a bajar de peso solo con tomar agua. Ayuda, obviamente, pero eso es lo que hace el tomar mucha agua. De hecho, el agua tiene un pH neutro, si se da cuenta. Ustedes cuando, por ejemplo, no sé si les ha pasado que hay momentos que, o veces que no toman mucho líquido, el pipí o la orina, perdón, ¿cierto? Sale un poquito más fuerte o más concentrada por lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso era lo que habíamos visto con los compañeros. Lo de la escala del pH. Entonces, por ejemplo, acá tengo, en la pizarra tengo la sangre y tengo un yogur. Natalia, ¿qué sería más básico, la sangre o el yogur? El yogur está acá abajo, es como un yogur, no una... Sí, como un yogur que está acá y acá tengo la sangre. ¿Qué sería más básico? Natalia. Aquí en este caso, el yogur sería más básico. ¿Por qué? ¿Cuándo va a ser más básico? Cuando esté más cerca del 14. ¿Cuándo va a ser más ácido? Cuando esté más cerca del 0. Y el día lunes un compañero me preguntó y me dice, profesora, ¿y qué pasa si el pH me da 6.9? Los pH no se aproximan, entonces ahí sería ácido, ¿ya? Entonces, ¿queda claro esto de la escala del pH para los que están aquí y los que están en casa? ¿Sí? Ya, la Sofía Vargas me está colocando aquí que dice, además, si uno toma más agua de lo que el cuerpo pide, igual es malo. Claro, todos los excesos son malos. Tomar mucho líquido o tomar, ¿cierto?, muy poco líquido. Porque cuando uno consume mucho líquido, también puede eliminar más electrolitos, ya que eso también es malo. Y eso ocurre también cuando una persona no consume mucha agua. De hecho, se empieza a deshidratar y a la persona le puede dar como un shock por la falta de electrolitos en el cuerpo, ¿ya? Entonces, vimos recién las características de los ácidos, características generales, las características de las bases, vimos cómo reconocer a los ácidos y a las bases, y vimos también los tipos de análisis. Pero ahora, para los compañeros que están acá en sala, para que puedan poner como título, vamos a ver lo siguiente. ¿Ya? Y aquí necesito que ahí lo puedan poner atención los que están en casa también. Vamos a ver cómo reconocer ácidos y bases. Espérenme un segundo. Ahora sí. Vamos a reconocer, si yo les pongo un listado de puros compuestos químicos, ¿cómo, por ejemplo, ustedes podrían reconocer si una sustancia es ácida o básica? Entonces, en el cuaderno, si quieren los que están en casa, pueden dejar el espacio para copiar lo que vimos o solo poner atención. Y los que están aquí en el colegio tienen que... ahí sí. Los que están acá en la casa, entre comillas, ven lo que yo estoy escribiendo, ¿cierto? Espérame, Benjamín, quiero verificar algo. ¿Qué pasa? Que, ya, súper. Ya. Amira, ¿tú habías levantado la mano? Amira. Gracias, Juliana, por avisar. Ya, fue sin querer. Ya, entonces los que están en casa, como les digo yo, para que, como se produjo este desfase, puede dejar el espacio o solo poner atención y después copia, o dejar el espacio y después copia, o después copiar todo, ¿ya?
Entonces, los que están acá y los que van a copiar en su casa, van a poner como título reconocimiento de ácidos y bases. Ya, van a poner como título entonces reconocimiento de ácidos y bases. No copien nada todavía. Reconocimiento entonces de ácidos y bases. Y vamos a colocar el objetivo. Va a colocar ahí objetivo. Identificar compuestos. ¿Cómo? No te entiendo, Benjamín. No. Copiando lo que yo te voy diciendo. Y como objetivo vamos a colocar, ¿qué puse en el objetivo? Ah, identificar, gracias Tomás. Identificar sustancias ácidas y básicas. Identificar sustancias ácidas y básicas. Ya, entonces para los que están en la casa y para los que están acá, en la pizarra yo tengo dos compuestos químicos, ¿ya? Y yo les voy a decir, ya, pues yo ya les enseñé, ¿cierto? Cuáles son las características de los ácidos, cuáles son las características de las bases. Entonces, con esa información, ¿usted me podría decir cuál es ácido y cuál es básica de la que están en la pizarra? ¿Con esa información podrían? No, ¿cierto? Porque yo no sé cuál es cuál. De hecho, yo sé que la primera se llama ácido clorhídrico. Entonces, solo con esa información yo puedo decir automáticamente que es ácido. Pero si yo, por ejemplo, les pusiera este compuesto, el CH3, esperen un segundito, COOH. ¿Usted me podría decir si esta sustancia es ácida o básica? No, ¿cierto? Y si yo les digo que esta sustancia que está aquí, hay muchas personas que la consumen y les gusta echarle a la ensalada, ¿ya? Esta sustancia que está acá es el vinagre, ¿ya? Y el vinagre, conocido comercialmente, es el ácido acético, ¿ya? Entonces, no. Ya, no, para la mira que lo que me está preguntando, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que pasa es que el cloro solo puede ser considerado como ácido, pero cuando son compuestos pierden como la propiedad, ¿ya? Entonces, todos vamos a colocar en el cuaderno lo siguiente. Para reconocer un ácido, en un compuesto químico, para reconocer un ácido en un compuesto químico, debo considerar que estas sustancias son capaces de donar, estas sustancias son capaces de donar, ¿cierto? Un hidrógeno. Son capaces de donar un hidrógeno. Y va a colocar entre paréntesis va a colocar lo siguiente. Todos los ácidos
Todos los ácidos tienen hidrógeno al comienzo. Todos los ácidos tienen hidrógeno al comienzo. Todos los ácidos tienen hidrógeno al comienzo. Cierra paréntesis. Entonces, si yo miro la pizarra, todas esas sustancias que están ahí, ¿podrían ser ácidos? ¿Sí o no, Tomás? ¿Sí? ¿Y por qué podrían ser ácidos? Porque cumple con la regla. ¿Qué dice la regla? ¿Tiene hidrógeno? Sí. ¿Está al comienzo? Sí, es un ácido. ¿Tiene hidrógeno? Sí. ¿Está al comienzo? Sí, es un ácido. ¿Tiene hidrógeno? Lo mismo. ¿Tiene al comienzo? Sí. ¿Tiene hidrógeno? Sí. ¿Está al comienzo? También. Consulta. ¿El LiH, que es el hidruro de litio, podría ser un ácido? No. ¿Por qué no podría ser un ácido? Porque tiene hidrógeno. Correcto, tiene hidrógeno, pero ¿está al comienzo? No. Entonces, este no podría ser un ácido. ¿Y por qué no podría ser un ácido? Porque no tiene el hidrógeno al comienzo. ¿Se entiende? Entonces, para reconocer, todos los ácidos tienen hidrógeno al comienzo. ¿Ya? Entonces, un ácido sí o sí va a tener hidrógeno, pero tiene que estar al comienzo. Los que están en casa, ¿queda claro eso? ¿Cómo ir reconociendo? Ya, súper. Entonces van a colocar esos 4 ejemplos. Ojo que solo estamos reconociendo, ¿ya? Anotemos esos 4 ejemplos. Ya. Yo voy a ser súper honesta. Es como raro esto, porque igual estamos aquí, estamos acá, entonces que ustedes si tienen dudas vayan preguntando. Si, por ejemplo, se llegaran a quedar atrasados los que están en casa, los que están aquí, la clase siempre se va a subir a la plataforma. Y importante que todo lo que se comparta, ¿cómo se llama? O sea, por ejemplo, actividades, tareas, da lo mismo si usted viene o no, todo es por plataforma. Lo otro, si usted quiere activar su cámara y cualquier cosa, los compañeros que están acá, por ejemplo, los compañeros que están en este momento en la sala, ellos ven solamente la pantalla de la pizarra. No ven como no los ven a ustedes, solamente los veo yo. Pues me quieren saludar. Ah. Sí, pues yo voy a subir todo. Entonces, si tú estás acá y te atrasaste o a lo mejor no alcanzaste a escribir, lo puedes escribir después. Ya, entonces anotamos los ejemplos. Entonces, ¿qué característica tienen los ácidos? Que todos los ácidos deben tener hidrógeno, ¿ya? Pero este hidrógeno no puede estar en cualquier lado. Sí o sí tiene que estar al comienzo, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora, después de los ejemplos, vamos a colocar lo siguiente. Por otro lado, ya vamos a colocar lo siguiente entonces. Por otro lado, las bases, por otro lado, las bases se caracterizan, por otro lado, las bases se caracterizan por ceder, se caracterizan por ceder el grupo hidroxilo con H, el grupo se caracterizan por ceder el grupo hidroxilo. Y entre paréntesis, hidroxilo, hidroxilo con L, el grupo hidroxilo, y entre paréntesis va a colocar, entre paréntesis va a colocar
Todas las bases tienen un grupo OH. Todas las bases tienen un grupo OH. Entre paréntesis va a colocar, todas las bases tienen un grupo OH. Ya todas las bases tienen un grupo OH. El OH tiene que estar entre... No necesariamente. Ya. Ahora quiero que pongan punto aparte y después van a poner atención a la pizarra. Punto aparte. Punto aparte. A diferencia de los ácidos, punto aparte, a diferencia de los ácidos, podemos encontrar dos tipos de base. Podemos encontrar dos tipos de base. Esto no lo copien, ¿ya? La primera ya la definimos, ¿cierto? Que la primera son las que tienen grupo OH. Dos tipos de base. Entonces, la primera la definimos. Una es la que libera el grupo hidroxilo. Ya, podemos encontrar dos tipos de base. Pongan ahora la segunda, es aquella que puede aceptar hidrógenos. La segunda es aquella que puede aceptar hidrógeno. Entre paréntesis, es decir, entre paréntesis, es decir, todos los elementos, es decir, todos los elementos que tienen carga negativa, es decir, todos los elementos que tienen carga negativa también son bases. Cierre paréntesis. Es decir, entonces, todos los elementos que tienen carga negativa son bases. Entonces, pongamos atención a la pizarra, los que están en casa y los que están acá. Los ácidos se caracterizan porque tienen hidrógeno al principio, ¿cierto? Las bases se van a caracterizar porque vamos a tener dos tipos de base. ¿Cuáles van a ser los dos tipos de base? Los dos tipos de base van a ser aquellas que tienen grupo OH, como por ejemplo el hidróxido de magnesio, el hidróxido de calcio, el hidróxido de fierro. Esas son bases. ¿Y por qué son bases? Porque tienen un grupo OH. Dice que las bases son capaces de liberar grupo OH, ¿ya? Si son capaces de liberar grupo OH, tienen que tener un grupo OH para liberar. Pero también dice que hay otro tipo de bases. ¿Cuál es ese otro tipo de base? Las que tienen carga negativa, ¿ya? Entonces, todos los elementos que tienen carga negativa también, ¿cierto?, van a ser bases. ¿Y por qué? Porque las que tienen carga negativa son capaces de aceptar hidrógeno. ¿Se acuerdan cuando en primero medio vimos los cationes y los aniones? Y veíamos que los que tenían carga negativa eran aquellos que ganaban electrones. Entonces, por eso ocurre eso, para que ellos vuelvan a su neutralidad. Para los que están en casa, dice que se va a acabar en menos de un minuto. Voy a volver a conectarme para que vuelvan a, se metan en el mismo link para ir terminando la clase del día de hoy, ¿ya? Se va a cortar en cualquier minuto. Ya, los que están